Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar en este nuevo devocional de día a día. Le damos gracias al Señor por sus misericordias, porque son nuevas cada mañana y creo que hasta el día de hoy Dios ha sido bueno con usted. Hermanos, sean bienvenidos hoy pues también al devocional familiar. El día de hoy quiero compartir un tema sumamente importante, que es el avivamiento espiritual. Yo pienso que cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad?, que nos gusta mucho las fogatas. ¿Quién las recuerda allá en el campamento? Cuando nos juntábamos, hacía frío, luego vino un cambio ahí como climático, hemos estado yendo y los últimos años ya ve, ni sueras ni suéteres hemos necesitado, sino que todo ha sido calor y ya no hacemos las fogatas. Pero cuando hacía el frío, hacíamos la fogata, nos juntábamos alrededor, cantábamos y nos manteníamos calientitos. O no olvidar también las fogatas de Navidad, que ya prontamente, y como en los años pasados, están prohibidas por la contaminación. O tenemos conciencia también de las fogatas cuando hacemos los tamales, cuando calienta el boiler, cuando le atiza ahí para hacer cocer la carne o los frijoles. Entonces todos estamos conscientes de lo que es una fogata y lo que una fogata, para que esté bien ardiente, bien fuerte el fuego, pues necesita uno atizarle, ¿verdad? No dejar que se consuman la leña, el carbón, si es carbón, y tenemos que estar echándole. Si se llega a apagar esa fogata, pues es porque nosotros descuidamos el poder echarle. Pues en el devocional de hoy, hermanos, hablaremos de este tema que debe tocar nuestras vidas, el avivamiento. Ese avivamiento es la pasión, es el fuego, es el deseo por Dios y su reino. Así que vamos a orar, que Dios nos hable en esta hora, en este devocional. Padre Celestial, muchísimas gracias por tus bondades, por tu fidelidad. Gracias, amado Dios, porque hasta el día de hoy usted ha mostrado sus misericordias y así será por siempre, Señor. Por eso estamos sumamente agradecidos. Toda la iglesia, todos los que, Señor, te conocen, levantamos nuestra voz y decimos gracias, Dios. Ahora pedimos que este devocional familiar sea de ayuda, de beneficio, y, Señor, que nos fortalezcas siempre para engrandecer tu nombre, tu reino y cumplir tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén. La palabra, hermanos, nos revela la verdad de esta realidad. Es una realidad en la vida cristiana, de que debemos de estar avivados, ¿sí? Debemos tener siempre ese fuego, ese deseo ardiente, ese anhelo. Hubo un pastor joven que experimentó el enfriamiento espiritual. Y este joven pastor empezó pues a actuar con cobardía. Empezó este joven dudaba del poder de Dios, dejó de amar a Dios, dejó de clamar a Dios, dejó de amar a los hermanos en Cristo, a la congregación, y empezó a distraerse con la futilidad de la vida. Y es posible, hermanos, que este pastor solo fuera a la iglesia a reunirse pues porque era pastor. Y me recuerda una historia, hermanos, de la esposa de Martín Lutero, ese reformador que Dios usó, que su esposa se vistió de negro, ¿verdad? Se puso un vestido de viudez, como se acostumbraba en la antigüedad, de andar de negro a las mujeres que eran viudas. Y se sorprendió Martín Lutero, porque le dijo, ¿quién se murió? Y su esposa le dice, pues tú estás muerto, ya no estás avivado, ya no quieres ir a la iglesia. Y cuentan también de otro pastor, ¿verdad?, que estaba dormido y no se despertaba, y ya llegaba la hora del culto, estaba tan frío, tan desanimado, y la esposa le dice, ya vámonos al culto.
Y él le dice, dame una razón para ir al culto, dame una razón para ir a la iglesia. Y le dice la esposa, pues tú eres el pastor, ¿sí? Esa es la razón. Entonces, hay veces que nos sentimos así, quizás como estos pastores. Los pastores atravesamos a veces momentos así, hermanos en Cristo, líderes y hermanos que están en la iglesia, pues experimentamos poco a poco un enfriamiento espiritual. Y la pregunta es, pues, ¿quién fue el culpable? ¿Sí? De llegar a tal condición. Y no podemos, pues, buscar otro culpable más que uno mismo, hermanos. Uno mismo es el culpable. ¿Y por qué? ¿Por qué uno mismo? ¿Por qué este joven era el culpable de su enfriamiento espiritual? Esa sería la pregunta. Y pues la palabra de Dios, hermanos, con frecuencia nos dice que nosotros somos culpables. ¿Y por qué? Porque a nosotros se nos dice y se nos da el consejo, por ejemplo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice, no apaguéis no apaguéis al espíritu, ni menosprecies las profecías. Entonces es un mandamiento directo que se le da al Hijo de Dios, que Él es el que puede apagar el espíritu. El apóstol Pablo a su discípulo Timoteo le escribe en la primera carta, capítulo 4, versículo 14, dice, no descuides el don que hay en ti, no descuides ese don que te fue dado. Entonces, Dios nos ha dado muchos regalos, muchos dones. La palabra de Dios nos enseña que al Espíritu Santo se le llama un don, a la vida eterna se le llama un don, a las habilidades que el Señor nos da para trabajar en su obra son dones espirituales. Hay muchos dones que Dios nos da, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, hermanos, dejamos a un lado de apreciar lo que Dios nos ha dado, hermanos, es donde empieza uno a enfriarse, donde empieza uno a apagar ese fuego de ese regalo que el Señor nos ha dado, que es la vida eterna, que es el Espíritu Santo, que son las cosas de Dios, su reino, su palabra, la Biblia. Entonces hay cosas que Dios nos da, en especial, hermanos, ese regalo, hermanos, de la salvación se descuida. Y entonces es un regalo despreciado, que quizás al tiempo lo tenemos, pero como es común, lo empezamos a ver como común, porque la salvación no es común, nadie la tiene, solo los hijos de Dios, solo los que hemos creído. ¿Sí? A Israel como pueblo de Dios pasó por esto, y los profetas eran enviados por Dios y les predicaban al pueblo que se volvieran, que avivaran su vida. ¿Sí? Por ejemplo, el Salmo 119:37, el salmista escribe, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Eso es lo que dice el Salmo 119:37, avívame en tu camino. Y el profeta Habacuc, en los días fríos de Israel, cuando estaba destruido absolutamente todo, Habacuc capítulo 3 versículo 2 dice, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Entonces él le dice, he oído tu palabra, temí. Dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y hermanos, Dios, sabiendo muchas veces que lo que va a suceder con nuestra vida y la vida quizás también de una propia iglesia, de una congregación, le puede suceder lo mismo, nos puede suceder lo mismo, o quizá usted, hermano, está pasando por esa frialdad espiritual, por descuidos, por relajación. Nos relajamos y luego, ¿qué viene, hermano? Paz. El trancazo, ¿verdad? El llegar a ver qué cosas estamos haciendo que no hacíamos porque nuestra vida estaba avivada, ¿sí? Luego vienen las consecuencias de no tener una vida avivada. ¿Qué pasa, hermanos, con un ejemplo perfecto es la pandemia, ¿verdad? La pandemia actual del COVID. Se ha hablado de
que viene un rebrote que ya está, que está en crecimiento. En Europa 5 o 6 países han hecho el toque de queda porque la gente se relajó, no cuidó los protocolos de contagio para no contagiarse, se relajaron y volvieron, ¿verdad? Volvieron a caer y más muertes. Entonces, eso nos trae a pensar que en la vida espiritual así es, o sea, nos relajamos, todo está bien, Dios nos está bendiciendo, poco a poco vamos dejando de orar, poco a poco vamos dejando de leer la palabra de Dios y poco a poco, hermanos, usando como algunas veces, ¿verdad?, los contagios, el temor al contagio, pensando en la vulnerabilidad. Pero hermanos, se va perdiendo ese gozo, se va perdiendo esa necesidad de congregarse y viene, hermanos, la caída. ¿Sí? Estaba viendo algunos videos donde en lugares hicieron fiestas y bailes y desafiaron, ¿verdad?, que les valía la pandemia, que valía todos los cuidados, que ellos iban a divertirse. Y hermanos, pero afortunadamente, hermanos, Dios no deja a sus hijos. Afortunadamente, Dios no dejó a este pastor genuino, a este hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, y mandó un mensaje a través de un buen amigo que era como su padre. ¿Sí? ¿Y qué le aconseja? ¿Quién era este pastor del que estoy hablando? Tiene nombre, se llama Timoteo. Y ahí en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios de esta manera, hermanos. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está este joven pastor, está teniendo las consecuencias de haber descuidado el don de Dios, de haber descuidado las cosas espirituales, de relajarse, y está viviendo una vida que no agrada a Dios. Y ahí está el consejo de Dios a través de un buen hermano que le ama, le escribe esta carta y le dice: te aconsejo, porque le dice: yo sé que tú eres un hijo de Dios genuino, yo sé que tú tienes fe, yo sé que tú fuiste llamado, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Descuidó su vida con Dios, descuidó las cosas más importantes y empezó a ver las cosas del mundo. Y el ánimo de parte de Dios es que Dios sabía que este pastor necesitaba el ánimo. Y hermanos que me están oyendo, que están siguiendo, es posible que Dios haya puesto en mi corazón ese tema para animarle a usted a que avive su vida, a que avivemos nuestra vida. Las iglesias del Apocalipsis, una de ellas, la iglesia de Éfeso, donde precisamente Timoteo fue pastor, y la invitación era: ¿sí?, vuelve a tu primer amor. Haces muchas cosas en mi favor, dice Dios a esta iglesia allá en Apocalipsis capítulo 2. Si quiere usted ir allá, dice la palabra de Dios, ¿sí? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces hacían la obra, pero no con la intensidad de hacerlo para el Señor, para amar verdaderamente al Señor. Y aquí quien puede distinguir, hermanos, quien verdaderamente puede distinguir las cosas que hacemos para Dios, si es de corazón, de un amor puro y limpio y primario, pues es Dios, ¿verdad? Nosotros me ven servir a otros hermanos, y podemos decir, pues
qué bendición, ¿verdad? Que sirven. Pero quien finalmente pasa todo en la balanza y purifica, pues es el Señor. Y en este caso el Señor le dice a esta iglesia que vuelva a su primer amor, a las cosas primeras, cuando había pasión, ¿sí? Entonces, podemos ver, hermanos, a la luz de estos consejos, pues que Dios quiere hacer su parte en avivarnos, pero la otra parte está en nosotros, de avivar, de poner, de hacer, de pensar y de acordarnos de quién, de Jesucristo. Es lo que le dice Pablo a Timoteo, ahí en capítulo 2, versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Entonces, hermanos, has dejado de congregarte, has dejado de leer la Biblia, has puesto en prioridad otras cosas. Sería muy bueno que en esta reflexión pidas iluminación al Espíritu Santo que está en ti, que te haga volver a ese primer amor, a esas primeras pasiones de amar, de seguir, de servir al Señor. Y pese a lo que esté sucediendo, en medio de lo que esté pasando, seguir con ese fuego para poder contagiar a otros que quizás también están cayendo en una frialdad. No relajarnos, sino descuidarnos y atizarle, empezar a arrimar por ahí esos trocitos de carbón, empezar a arrimar por ahí esos trocitos de madera que serían tiempos de oración constante, lectura constante de la palabra de Dios, oír las vitaminas espirituales, empezar a acercarse a los grupos que tenemos en Facebook. Eso va a ayudar, que Dios va a usar para que avive la obra de Él en medio de tu corazón en estos tiempos. Reciban un saludo, amados hermanos, un abrazo, una bendición, hermanos, para cada mujer sola, las hermanas adultas que están allí, hermanos, deseando estar en la iglesia. Un fuerte abrazo para todos los hermanos de edad adulta que están ahorita reservados y que anhelan y desean ir. Y un fuerte abrazo y una oración especial para cada matrimonio, para cada joven. Y también, hermanos, no descuidar en nuestras oraciones a nuestros niños, que no venga esa frialdad espiritual, que constantemente ellos estén pensando en Jesucristo. Dios bendiga a los pastores de la iglesia de Dios con nosotros, a los pastores de las demás iglesias, a los diáconos, que Dios bendiga de una manera especial, sí, a cada ministerio, a aquellos ministerios que están detenidos y que quizás diga usted, ¿cuándo voy a servir al Señor? Ya anhelo, ya deseo. Bueno, aún en pandemia hay muchas formas y maneras de servir al Señor. Pida a Dios dirección para que pueda usted servir al Señor con gozo, con alegría, y que no sea el motivante nada más de voy a servir para avivarme. No, estoy avivado y quiero servir a mi Señor. Gracias a Dios, hermanos, doy por todos los hermanos que hasta ahora, han puesto, hermanos, su esfuerzo para que siga la iglesia adelante, aún en medio de la pandemia, de la crisis. Y, hermanos, alabamos y glorificamos a Dios juntos en la iglesia, Dios con nosotros. No nos olvidemos de orar por los hermanos de la misión memorial, el hermano Sergio, nuestra hermana Victoria, que Dios siga avivando sus corazones a pesar de lo que hayan pasado. Amas de casa, hermanas, mujeres solas, no están solas. Iglesia, Dios con nosotros. Oiga el nombre de nuestra iglesia, Dios con nosotros. Amén. Oremos. Padre celestial, gracias por este tiempo, gracias por su palabra.
siga avivándonos, Señor, en especial a los que estamos enfrente de la iglesia, Señor, a los pastores, ancianos, diáconos, a los líderes, a todos aquellos que enseñan la palabra, Señor, de una manera especial. Aviva nuestros corazones, y a la propia congregación, a mis hermanos en Cristo, aviva su ser, sus corazones, Señor, y que puedan ver, Señor, y sentir tu presencia cerca, Señor, que haya un temor, Señor, de pecar contra ti, de admirar tu santidad y de ver, Señor, con gratitud todas las bendiciones que tú nos has dado. Señor, bendice su pueblo en el nombre poderoso de Jesucristo, tu bendito Hijo amado. Amén. Bendiciones, hermanos.